Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo Sábados del Diálogo de Atrévete. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros en un programa más y pues bueno, esperemos que les guste este testimonio que tenemos el día de hoy de nuestra amiga Leimi Moreno, que nos tiene un testimonio de su fe y cómo lo comparte con su profesión. ¿Cómo estás, Laimi? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues espero que lo que hablemos en este programa sea de gran provecho para las almas y para gloria de Dios. Amén, sí, que Dios así lo quiera. Para eso, si iniciamos con una oración, Laimi, si nos ayudas a iniciar este programa con una oración. Claro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Y bueno, muchas gracias. Me sorprendió. Ahorita nos vas en este programa nos vas a explicar cómo llegaste a saber el Ave María en latín. Pero bueno, primero, desde el principio, ¿quién es Laimi Moreno? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Y cómo llegó ese encuentro con el Señor? Bueno, hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Laimi, alias Nutrióloga F, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Tengo 24 años, soy mexicana, específicamente de Monterrey, Nuevo León. Soy licenciada en nutrición, de ahí que nació Nutrióloga F, pero bueno, eso lo iremos explicando más adelante. Así que bueno, pues mi mayor misión en esta vida, que Dios me lo fue mostrando, pues es justamente mostrar a otros como nutrióloga el alimento más importante, ya no solamente como físicamente, sino el más nutritivo de todos, que pues es Dios, ¿verdad? Bueno, yo crecí gracias a Dios en una familia católica, aunque si bien pues al principio éramos solamente católicos pues de palabra. Y bueno, fue poco a poco que Dios nos fue llevando a nuestra conversión por diversas situaciones que Él tuvo que permitir en su divina providencia. Y bueno, digo, eso no significa que no continuemos en la lucha, o sea, seguimos en una lucha constante, por supuesto. Y bueno, la mayoría de estas situaciones, la verdad es que si bien fueron dolorosas, pero Dios, por su gracia, y fui comprendiendo en la fe el por qué tuvieron que suceder así. Y espero que ustedes también, conforme vayamos avanzando en esta historia, vayan como entreviendo un poco acerca de qué fue lo que Dios fue haciendo justamente con esas situaciones. Yo nací el 19 de marzo, que es el día de San José. De hecho, sí, San José tuvo todo que ver en que yo naciera. De hecho, a mi mamá, por ese entonces, dada una condición, los especialistas pues le dijeron que si no se embarazaba ella, mucho más adelante era difícilmente que ella pudiera como lograrlo, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios se dio. Mi nacimiento estaba programado para los últimos de marzo. Por ese entonces mis papás estuvieron viviendo en la casa de mis abuelitos maternos y justamente al lado de esa casa está una parroquia que lleva por nombre San José de la Montaña. Y bueno, mi mamá me platica que jamás había pedido por la intercesión de San José, jamás, hasta ese momento.
Y bueno, ese día tenía consulta con el gine, entonces ese día le encomendó que todo saliera bien. Y bueno, pues nací antes de lo programado, nací el 19 de marzo. Otra de las personas que yo diría que también tuvieron muchísimo que ver en mi caminar de fe fue mi abuelita materna. De hecho, o sea, fue la abuelita con la que más conviví porque, bueno, me quedaba con ella cuando mis papás pues iban a trabajar y podría decir yo que éramos como mejores amigas en la fe. Sé que también por el lado de mi abuelita paterna tuvo un rol importante, por supuesto, también porque si bien sé, mi papá también estuvo muy bien encaminado hacia el camino de la fe. Él, de hecho, era acólito. Entonces, bueno, así que yo diría más bien, sé que Dios, como quiera, siempre encuentra la forma de llegar, de llamarnos, y no hay imposibles para Él, pero sí que yo diría que mis abuelitas tuvieron mucho que ver. Entonces, desde muy niña ya estabas encaminada por tus abuelas en la fe y, Sí, así y, es. y cómo la providencia, cómo nos da esas señales de que Dios nos está escuchando al momento de que tu mamá pidió la intercesión de San José y naces un día de San José. Esas no son casualidades, es Dios hablándonos a nosotros en ese escucha, o sea, en esa respuesta de nuestra oración. Sí, justamente. Y de hecho, pues al principio como de mi historia, la verdad es que yo no tenía como plena conciencia de lo que esto significaba hasta mucho después, que mi mamá pues me platicó, como que fuimos, no sé, atando como los cabos en ese momento. Yo creo que ya más también porque estábamos ahora sí que entradas en la fe, este, porque como mencionaba al principio, pues solamente era de palabra. Entonces, la verdad es que sí, o sea, es un regalo maravilloso, la verdad, el poder como compartir y celebrar mi vida en un día tan importante como es el cumpleaños del padre adoptivo de Jesús. Y pues sí, la verdad es que yo me queda más que claro que las abuelitas tienen un papel importante al marcar ese camino desde generaciones, y nosotros como pues futuras generaciones o la presente generación, el mantener viva pues esa llama de la fe, ¿no? Y el seguirnos formando como tal. Am, y bueno, pues regresando a mi abuelita materna, eh, ella la verdad es que también en su historia de vida tenía un testimonio bastante difícil, pero muy bonito, y que la verdad hasta la fecha es algo que sigo como que manteniendo presente en mi caminar de la fe, porque, o sea, yo pude observar, fui testigo y además también como platicaba mucho con ella, de que cargaba con muchas cruces, pero lo hacía con mucho amor, con mucha devoción. Me acuerdo también que me regalaba como estampitas de santos y revistas, que a veces les pedía como a las hermanas en la iglesia, a las religiosas. Y la verdad también me acuerdo mucho, tengo muy bonitos recuerdos de cuando nos enseñaba a rezar, que pues es algo importantísimo en este caminar. Y bueno, pues conforme fue avanzando en la edad, pues sufrió Alzheimer, pero también en ese momento de enfermedad fui testigo de cómo a pesar de la enfermedad y de todo eso, jamás olvidó a Dios, siempre lo tuvo muy, muy presente. O sea, podría olvidarse de otras cosas, pero Dios siempre estaba ahí. Y creo, y lo he vivido, que eso es justamente lo que hace una vida de conversión. Digo, de hecho, o sea, seguimos, ¿verdad?, siendo humanos, pero cuando, y eso lo leí me acuerdo mucho en el libro de Preparación para la Muerte de San Alfonso María Ligorio, que decía que cuando nos acostumbrábamos a perder la amistad con Dios,
pues nos adormecíamos y éramos esclavos pues de esa infidelidad que nos da el pecado, ¿no? Decía, porque quien en su vida se dejó vencer, ¿cómo va a resistir ese trance, ¿no? De la muerte. Y bueno, eso por una parte, que si bien muy importante y clave, que parte de ese caminar de la fe, pero quien terminó por ser una parte muy, muy decisiva en mi conversión fue mi catequista, su nombre es María Luisa. La verdad no he sabido nada de ella, he estado como que intentando encontrarla y no he dado con ella, pero si ¿Qué bien, edad tenías? O sea, tu catequista de primera comunión. sí, Tenías como 9, 10 años, más o ajá, menos. 9 años, sí, así es. De hecho, por ese entonces, toda mi primaria, bueno, y kinder también, yo, o sea, cada año me cambiaban de escuela, cada año estaba en una diferente, y justamente ese tercer año de primaria ingresé por primera vez a un colegio católico. Am, y la verdad es que, o sea, antes de eso, previo, yo ya había entrado al catecismo en la parroquia que estaba pues cercana a mi casa, pero yo recuerdo que la verdad es que, o sea, realmente siento que todavía no se encendía como tal la chispa, y yo creo que también por eso es muy importante que los catequistas, o sea, reciban como esa capacitación o esa preparación para poder desmenuzar, dicho de una manera, no quiero como sonar banal ni nada, ni como relativizar eh, pues algo tan importante como nuestra fe, pero sí que creo yo que es importante esa formación para poder explicarle a niños de 8 9 años o 10 los temas de la fe, ¿no? Y la verdad es que mi catequista, o sea, podías ver al instante los dones con los que Dios la colmó, o sea, realmente se palpaban. Entonces, hasta que ingresé a este colegio católico, eh, empecé yo, o sea, fue ahí justamente donde se encendió esa chispa y me acuerdo que hasta era mi materia favorita. Yo, o sea, lo llevábamos una vez por semana y yo siempre era como que estaba esperando para que fuera ya eh, el catecismo, ¿no? ¿Y qué hizo esa catequista para que le des las gracias para que, pues, a través de ella empezaras a enamorarte de la fe? O sea, pues fue ya hace más de 10 años el que estabas ahí con la catequista, pero ¿qué fue lo que te tocó el corazón de ella? Algo de lo que yo me acuerdo muchísimo eh, era cuando nos explicó la última cena, la institución de la Eucaristía. Justamente, de hecho, este, no sé, tenía una forma de hablar que realmente como podías tú comprenderlo, o sea, no, mm, ¿cómo explicarlo? O sea, yo creo que sí, o sea, con palabras no podría como tratar de decir de qué forma ella simplemente era como que se inyectaba. Sí, o sea, sentías la convicción de lo que estaba diciendo. O sea, Exactamente. Ajá, y o sea, hasta podías como sentir el amor con el que ella lo explicaba, o sea, no simplemente como porque como el que libro una del materia catecismo. más, ni nada. Exactamente. Ajá. No era de que, bueno, el día de hoy vamos a leer esta página y no sé, van a contestar las preguntas. No, no, o sea, sino que previo al tema, recuerdo que había una introducción por parte de ella que hasta lo interpretaba. O sea, me acuerdo muchísimo de justamente de ese tema de la última cena de la Sagrada Eucaristía, que hasta ella como al tiempo que lo explicaba, ella lo interpretaba, de qué fue lo que le dijo Judas, qué fue lo que, cómo el Señor elevaba o sea, los ojos al cielo, o sea, realmente era algo que te inyectaba. Um, y no sé, o sea, ese fue mi primer año en un colegio católico y me cambió la vida, o sea, y me hubiera gustado, ¿verdad?, seguir en ese Sí. colegio, pero por diversas circunstancias de distancias,
economía y todo eso, pues realmente ya no como que pude continuar. Pero me acuerdo muchísimo también que fue uno de los mejores regalos que me han dado. En mi cumpleaños me regaló justamente mi primer historia bueno, fue la primera vez que yo agarraba un libro que no tuviera dibujos, y era sobre la historia de Santo Domingo Sabio. Bastante acertado, la verdad. Ujú. Y me acuerdo muchísimo que el lema de Santo Domingo Sabio, bueno, aparte de que murió a una edad muy temprana, a los 15 años, decía que prefería morir antes que pecar. Y recuerdo bastante esa historia de Santo Domingo Sabio. Y ahora que, no sé, como que también voy atando cabos, es muy curioso que Santo Domingo Sabio también ya como que de alguna forma se hizo presente ahora que por primera vez fui a misa tradicional en una parroquia que también se llama Santo Domingo Sabio, porque no me había tocado, la verdad. Este, Así que, pues sí, este santo, la verdad, también tuvo parte importante en este caminar. Y a partir de ahí, o sea, creo que me empecé a sumergir en la lectura espiritual, que, o sea, realmente es algo que agradezco muchísimo. Eh, Hubo otros regalos espirituales también que ella me hizo, como por ejemplo, a veces me imprimía historias de otros santos, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila, eh, o de algunos milagros ¿Estamos hablando de tu abuelita o de la catequista? Perdón, de la catequista. de la catequista, ¿verdad? Ok. Sí, de ella. Este, bueno, pasan los años. Hubo una temporada en la que volví al mundo, o sea, me puse como tibia, podría describirlo así. Sí, Después, en la no te edad preocupes. de la adolescencia. Sí, justamente. Después, otras circunstancias, pues, de la vida como que nos regresaron al camino. Mis papás, por ese entonces, entraron a un grupo matrimonial en la iglesia. Yo empecé ese tiempo otra vez a leer, a formarme. Ya éramos, pues sí, más conscientes de este combate espiritual, de luchar, pues, por vivir coherentemente con la fe. Hasta que en septiembre del 2017 nos cambia la vida. Mi papá enferma, sufre una embolia y pues sí, creo que ese fue otro punto muy crucial de mi vida que lo marcó profundamente. Por supuesto, o sea, al principio, como todo, yo creo que doloroso, no entiendes Sí, no, los... no comprendes el por qué. Ajá, justo, no entiendes los planes de Dios, pero pues sí, son las pruebas o el entrenamiento para empezar a confiar. Y ahora que volteo para atrás en todo lo vivido, pues doy gracias nuevamente a Dios porque todo eso lo usó para fines muy buenos. Y es interesante ver también cómo mi familia, aunque todos vivimos pues la misma situación y todos sufrimos igual, paradójicamente siento que no vivimos lo mismo. Siento que porque a cada uno de nosotros Dios nos hizo crecer de forma diferente según nuestras diferentes misiones, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá de alguna forma, a mi papá de otra, yo siento que yo de otra, a mi hermana también. Entonces, eh, han sido situaciones difíciles que parece que no ves la luz. Todos hemos estado en una situación así y puedo decir que he estado en ese punto en el que lo he perdido todo, o sea, justamente es este punto, o sea, de cuando ocurrió esto, y poder decir o tener la bendición de que viví de lo que literalmente Dios nos dio, o sea, de la mano de Dios. Um, Sé que es muy difícil justamente en estos momentos como que disfrutar el proceso Ujú. más cuando son momentos difíciles, cuando son momentos felices, pues, o sea, es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero donde los momentos en los que Dios nos pone a prueba con la final de hacerla más grande es bastante, pues sí, es bastante complicado. Eh, Cuando mi papá estaba en el hospital,
fue justamente cuando empecé a empaparme más de la Biblia. Ya empecé, yo creo que una formación mucho más eh, estricta. Y en ese tiempo mi consuelo justamente eran las lecturas espirituales, porque era un gran consuelo ver que los santos enfrentaron grandes y muy difíciles situaciones en la vida con Dios. Antes de que ocurriera eso, yo me acuerdo que subía de vez en cuando una story de algún versículo en mi cuenta personal. Bueno, en ese entonces era mi cuenta personal, Sí. ahorita es Nutrióloga F. Pero después de eso, conforme fue avanzando esa formación, mi corazón me fue dictando, bueno, Dios me fue dictando en mi corazón que ya no bastaba, o sea, solamente con subir versículos en las Ujú. stories, y me armé de valor. Y ahora no solamente como que era de que, pues sí, como copiar y pegar el versículo, sino que ahora comencé a grabarme eh, explicando lo que había yo aprendido de la lectura espiritual de la Biblia. Y pues también fue todo un desafío, o sea, realmente, o sea, lo que puedo decir es que Dios fue el único que fue ganando terreno, fue el que fue conquistando, ajá, justamente. Ese proceso que estás mencionando de ya esa semillita que Dios te puso en el corazón, estabas en el proceso de aceptar la enfermedad de tu papá, o sea, de aceptar, pues, de ese por qué Dios permitió que tu papá pasara por esa enfermedad. Sí, En ese momento, leyendo la Biblia con tu papá en el hospital, en vez de reclamarle, de caerte, fue ese momento de que Dios te fue llenando de valor. sí, justamente. Siempre traía como que procuraba tener en mi mente cuando pues los sentimientos de oscuridad me invadían, como esos pensamientos, ¿no? De cuestionarme por qué Dios había permitido eso cuando, digamos, todo estaba bien. Me Ujú. acordaba mucho de Job, este, bastante. Y pues era como que como caballito procuraba pues mantener la mirada sobre ese renglón, ¿no? No fue nada fácil, o sea, Sí, creo no, que somos humanos y hay veces que nos supera el dolor de ver a un familiar así. sí, fue bastante difícil y creo que pues hasta la fecha lo digo, lo ha sido, ¿verdad? Pero sí, vaya con una diferente como que ya, digo, sí, en ese momento ya luchaba, ¿verdad? De verlo de otra manera, con una diferente visión, pues ahora como que mucho más pues ha sido como más diferente, ¿no? Y ahora, pues sí que ha avanzado el tiempo, lo veo, procuro verlo igual con ojos de fe y digo, la verdad es que todos los cambios que han venido, creo que sí han sido justamente, yo creo que para un bien mayor. Digo, yo sé que a lo mejor yo como hija pues no fui la que sufrió la enfermedad, ¿verdad? Como tal. Y es algo que he hablado con mi papá, el poder estar como que limitado por ejemplo, algo tan importante como la visión, que su visión ahora es muy, muy, muy limitada. El hecho de que te pudieras mover, pudieras leer, pues ya no salen las mismas, o sea, ya no es lo mismo, ¿no? Y creo que pues para él, obviamente, claro que ha sido un poco más difícil, pero pues él también ha sido un testimonio de fe para mí, porque igual, o sea, en ningún momento le reclamó a Dios, en ningún momento, digo, ajá, claro, digo, no dudo que Sí, humanos cuestiones, ¿verdad? Pero sí que es verdad que en lo que yo he hablado con él, o sea, ha agradecido tanto lo bueno que ha pasado, tanto como lo malo, este, y pues sí que todo, la verdad, ha sido para un bien mayor. Creo que si no,
no lo sé, Dios no hubiera permitido eso, no hubiéramos tenido como pues todo ese caminar, ¿verdad? Digo, vuelvo a decirlo, Dios de alguna forma, porque es Dios, siempre se da la manera, ¿no? De llamarnos, de atraernos, de que volvamos al camino, pero sí que es verdad que pues lo agradecemos y es algo que Dios solamente sabe por qué, ¿verdad? Y a lo mejor no vamos a terminar de comprender, pero Sí, no. sí, Sí, adelante, adelante, perdón. no, no, está bien, sí, pero es algo que absolutamente agradecemos mucho. Sí, y entonces estuviste, tu papá ahorita ya tiene un poco más de 10 años con ese padecimiento, eh, con esa fe. O sea, tus papás en ese grupo de matrimonios que fueron, pues se fueron incrementando la fe y fue lo que les ayudó. Y Sí, cómo hacer que tu mamá, o sea, cómo hacer ese apoyo, como dices, de que sufrió, pues, el el deterioro del amor de su vida, cómo ir aceptando esa situación. Y ahorita, como dices, pues, Dios sabe por qué manda las cosas. Recuerdo un padre jesuita en una plática nos dijo que, pues, iban a la cárcel y estuvo, platicando con un reo con SIDA. Él decía que, pues, si no le hubiera pasado esta situación, si no hubiera, padecido esta enfermedad, pues, no hubiera conocido a Dios, y estaba agradecido de eso. O sea, cómo Dios se vale de todo, y es no reclamar al Señor lo que nos está pasando, sino de que: "Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo, en esa enfermedad?". sí, qué bonita historia. De hecho, sí, o sea, y mi mamá, la verdad es que también, ahora que lo mencionaba, mi mamá también, o sea, ha sido, para mí también, o sea, para mí como para mi familia, que también pues ha sido como testigo de eso, una excelente esposa, excelente madre también, porque pues ahora como que el ser ahora ella la cabeza de la familia, o sea, la verdad es que sí, o sea, admiro muchísimo eso. Y ella también siempre, ¿no? O sea, en ningún momento tampoco reclamó o se cuestionó de que, más bien reclamó a Dios por lo que había sucedido. Y es algo que hasta la fecha, o sea, que sigue cargando con amor la, las cruces, ¿no? Que han Sí, sí, ido sí. a lo largo de la vida. Am, entonces, bueno, pues retomando como que esa parte de que también fue un desafío el empezar a, no solamente, empezar a grabarme, vaya, Ujú. explicando como lo que yo fui aprendiendo a través de estas lecturas. Fue un desafío porque yo siempre he sido una persona muy tímida y bueno, que hasta la fecha sí lo sigo siendo. Y me ha costado desenvolverme, pero pues al final el amor ganó, o sea, y es algo que, o sea, como que volteo, o sea, sí, miro hacia atrás y digo, jamás me imaginé que tener la valentía como para yo, no sé, estar frente a una cámara y hablar, o sea, sí, como que desenvolverme. Pero al final, pues Dios fue poniendo las herramientas, o sea, fue poniendo todo, porque pues ya, o sea, exacto, o sea, ya no me movía como que o sea, el miedo ya quedaba a un lado porque lo que me movía al final, pues era él, ¿no? El compartir, el ser, el dar testimonio de todo lo que yo estaba aprendiendo en la fe y que estaba siendo un consuelo para mí en ese momento también y que lo sigue siendo, para otras personas que a lo mejor estaban pasando por algo parecido o que también estaban pasando por un momento difícil. Y pues sí, o sea, de que enos aquí, gloria a Dios. Sí, Eh, bueno, ya por ese entonces empezaba la nueva etapa que es la vida universitaria
ingreso a la carrera de medicina y Dios pues tenía otros planes. Después me cambio a nutrición y fue entonces en cada clase, en cada tema, que Dios me fue hablando pues más claro, ¿no? Que no solamente éramos cuerpo, que había algo mucho más, pero es que incluso en los temas de todo el tema biológico, metabólico, incluso podías ver a Dios, ¿verdad? Pero había otro mensaje pues mucho más profundo detrás de eso, que era que somos una parte integral de todo, ¿no? No podíamos simplemente como yo como nutrióloga abordar nada más la parte física, sino que también debo ser consciente que esta persona también tiene alma para poder dar esa atención integral y completa. Sé que, eh, bueno, y justamente en cada uno de esos temas fue que nació Nutrióloga de Fe. Lo que lo que me motiva todos los días, que he experimentado y experimento el amor de Dios, que solamente pues es capaz de completarte. Y sé que actualmente hay pues mucho vacío en nuestros tiempos, sobre todo porque creo que queremos todo rápido, ideas erróneas también de lo que es el amor. Y pues la tecnología también ha sido como ya un centro de como de nuestro todo, o incluso el uso de la tecnología como lo que no es. Y seguimos como en esa búsqueda, ¿no? De algo que nos complete, porque nos seguimos sintiendo vacíos, porque lo estamos llenando con cosas vacías. Así que como nutrióloga, que como profesional de la salud, que damos guía y orientación alimentaria a la par de hábitos alimenticios con la importancia de una buena nutrición, ya sean pacientes sanos, en riesgo o con alguna patología, adoptar un estilo de vida saludable que lleve al paciente a justamente a su objetivo o hacia esa meta de bienestar. Es entonces cuando recordamos que no solamente estamos hechos de carne, sino que tenemos alma. El asunto del alma nos cuesta la eternidad y justamente por eso es algo que debemos priorizar, es algo que hemos dejado de lado y precisamente es esto en donde nace la misión de Nutrióloga de Fe, en donde pues con la ayuda de Dios doy a conocer el pan de vida, ¿no? El camino, la verdad y la vida, el ser portavoz, el ser mensajera, ser testigo, ¿verdad? De la verdad. Eh, Así que bueno, pues así es como nació Leimi Nutrióloga de Fe, recordando que pues la nutrición del alma también importa, porque solamente Dios puede saciar esa hambre, que nada en este mundo pues puede hacerlo. Entonces, es así como inició, es así como inició mi historia de fe y pues, ¿Cómo, en el caminar. sí, cómo en Nutrióloga de Fe puedes hablar también de, oye, también nutre tu alma con la Eucaristía? O sea, que el cuerpo de Cristo también sea parte de tu dieta espiritual. No sé si estoy diciendo algo bueno o Sí, que hayas pensado, o sea, dentro de tu dieta espiritual tiene que estar la Eucaristía para que puedas tener esa alma como quieres tener tu cuerpo. sí, justamente de hecho, actualmente ya ahora que me gradué, gracias a Dios, en noviembre del año pasado, eh, en mis consultas, justamente es algo que he estado implementando, claro, para quienes lo han querido tomar, porque tanto me ha tocado, por supuesto, atender como personas creyentes como no creyentes, pero a los creyentes sí que es verdad que les doy como esa atención espiritual, siempre justamente remarcando la importancia o la integración a, a la nutrición de su alma, la Eucaristía, la confesión. A veces les dejo alguna lectura espiritual,
o para, claro, como justamente como en la parte física, en la dieta, se tiene que hacer, ¿no? Toda una historia clínica, preguntar cuáles son los horarios de las comidas, por dar más o menos como una idea o contexto de lo que se platica o qué es lo que como nutrióloga, como nutriólogos integramos al momento de hacer ese plan nutricional personalizado. Pues es considerar los horarios de comida de cada persona, a veces que no tienen tiempo, no saben cocinar, eh, o quieren aprender a hacerlo, pero quieren como ideas más prácticas, me da flojera cocinar. Entonces, también en la parte como espiritual es algo que considero eh, en la medida en la que, oye, ¿sabes qué? Estoy trabajando todo el día, quisiera integrar más la parte del rosario, pero no sé cómo hacerlo o no sé a qué horas hacerlo porque llego ya bien tarde y lo primero que hago es de que voy y me duermo, ¿no? Entonces, es algo que también como he ido integrando con mis pacientes. Este, por ejemplo, en la parte en la que gente que quiere integrar justamente el rosario, empezamos con a lo mejor algún misterio al momento en un tiempito libre de su trabajo, no lo sé. Oye, ¿sabes qué? Si te salías a lo mejor a fumar, pues bueno, en ese momento reza las Aves Marías que puedas, Alcances. ofrécelo, por las intenciones personales que tengas, por algún familiar, por alguna persona que hayas ofrecido a orar y se te haya olvidado. Entonces, la verdad sí ha sido un caminar muy bonito también con mis pacientes, el poder integrar pues toda esa parte, ¿no? Sí, el encontrar los momentos de oración. O sea, yo que vivo hasta Puerta de Hierro, los que viven aquí en Monterrey saben qué tanto tráfico hay de Puerta de Hierro a donde trabajo, que es en Nuevo Sur, allí en Revolución. Sí, es una distancia considerable en tráfico. Y pues sí, bajé en Spotify, ahí pues el rezo del rosario, y como hago prácticamente 50 minutos a una hora, pues ahí me da tiempo, o sea, de poder rezar el rosario. Eh, un amigo me dijo, ay, es que yo no lo rezo en el carro porque pues voy en el carro y me distraigo, pero pues lo que pueda, o sea, teniendo ese tiempo, pues poder concentrarte en el tráfico para poder rezar y para poder estar más relajado en ese momento de estrés. Tal vez alguien tenga otro momento de estrés que necesita paz, ahí puede entrar el rosario. Y qué bien que tengas ese plus de nutrióloga de cuerpo y nutrióloga de alma, de fe, eh, para que la gente pues haga un equilibrio en su vida. Yo creo que eh, con esa dieta de fe es más llevadera y es más fácil tener un cuerpo sano también. Tú sabes más de eso. Creo que pues sí tiene que haber un complemento. Sí, justamente. De hecho, hace como poco era algo que estaba como comentando con mi familia. Me apareció como un reel, este, de como era un chico que pues ya estaba como muy entrado en el mundo del gym, ya lleva una formación pues mucho más avanzada, ¿verdad? Y sí que es verdad algo que dijo en ese video, que pues físicamente podrás estar, digamos, pleno, podrás comer muy bien, podrás estar muy fuerte físicamente, pero si no hay fortaleza de espíritu o fortaleza también, pues, mental, que, bueno, van todas obviamente, claro, en cadena, pues no vas a poder combatir o esa disciplina para poder combatir la lujuria,
para poder combatir también, pues, y otro tipo de tentaciones, ¿verdad? Y sí que es verdad eso, porque al final del cabo, pues sí, o sea, podrá estar esta plenitud física, pero si hay este vacío espiritual, pues siempre va a estar, vas a estar como que buscando nutrir La- justamente ese vacío. nutrir la vanidad, como dice, como me imagino que muchas personas que van a acudir a ti es la dieta, es la nutrición o simplemente por vanidad y hay que equilibrar, o sea, es tener el cuerpo sano y tener la mente y el alma sana. Exactamente. Y sí que es verdad que a lo mejor a simple vista, pues uno, ajá, como que por la apariencia, ¿no? Uno no lo ve. Y creo que ahí podría como que entrar la parte a la analogía de espiritual, que por dentro no, por fuera vaya, básicamente, externamente no lo ves, pero sí que es verdad que al final de todo el estado del espíritu termina impactando también en cómo te encuentras físicamente. Por ejemplo, la parte de la psiconutrición, hablando un poco de temas de emociones, este, problemas como la depresión, la ansiedad y todo eso, sí que es verdad que ya existe como esta rama en la parte de psicología y nutrición, porque sí que tiene un alto impacto que a lo mejor al principio no lo ves, pero conforme va avanzando, ya sea ese problema, sí se va reflejando mucho, aunque hagas ejercicio, aunque hagas, aunque comas muy bien, todo termina impactando. De hecho, el intestino le dicen que es el segundo cerebro, porque Ujú. todo termina de alguna forma las emociones impactando justamente. Eh, pero a lo que como, o la conclusión con esto es que podría ser que el mundo espiritual, como dicen, es que no lo podemos ver o no lo podemos sentir, eh, pero sí que es verdad que sí se refleja, o sea, podría ser como que, sí, o sea, a simple vista no lo podríamos ver, pero sí hay un alto impacto y se comprueba que existe esta conexión entre el espíritu y el cuerpo y se termina Sí. reflejando. Y has tenido, o que nos puedas contar algún testimonio de un paciente que, pues, te dio las gracias y dijo de que, oye, con tus consejos, con tu guía, tanto de nutrición como espiritual, para llevar a cabo pues, su meta de dieta, podría decir, que digas, oye, sí me ayudó en seguir esa dieta física, lo que me dices, o sea, en la oración y, y meditación en el Señor. Ah, sí, de hecho, sobre todo, bueno, ahora por el momento, como tal, como digo, aparte que me acabo de graduar, este, vaya, sí, am, ha sido como que también algo, mm, pues sí, un tanto nuevo, digamos, no es tan, como esta trayectoria tan larga que he tenido con la parte de ya implementar, como tal, la nutrición en la fe. Este, digamos, sí, no llevo como que mucho eh, implementándolo o en la consulta, trabajándola ya. Este, entonces, digamos, todos mis pacientes son conocidos o por recomendaciones, entonces el círculo se ha sido como que, digamos, un tanto, pues, compacto y justamente por eso es que las personas que más llegan han sido creyentes. Y sí me ha pasado que, sobre todo un amigo mío que quería implementar justamente el rosario, y ahora que le di como ciertas pautas o ciertos como consejos que los pudiera ir implementando
en sus horarios. Bueno, él todavía estudia, ¿verdad? Pero pues por el estrés de la escuela y luego después Sí. se iba a trabajar, entonces pues sí era una agenda bastante apretada, pero como trabajaba en, bueno, su ambiente de trabajo, la verdad es que sí es un tanto difícil, es mucha atención al cliente. Ok. Yo uno de los consejos que le puse en su plan también fue el lema de San José María Escrivá, que él decía que en todas esas personas que nos sacaran como canas o nos hicieran enojar, eran oportunidad de santificarse, que le diéramos gracias a esa persona porque nos santificaba. Entonces, esta fue una de las pautas y también, pues, el ir, por ejemplo, lo de, bueno, si no alcanzas a rezar todo el rosario, pues mínimo como los Aves Marías que puedas en Sí. un ratito en el que estés desocupado cuando lo permita, ¿verdad? La ocasión. Pero sí que es verdad que me dijo que ya hasta la atención con esas personas se sentía diferente. Este, podía haber cambio y pues ahora de que se dejaba llevar más como por el enojo de querer como responder o contraatacar este, a todas las personas, ¿verdad? Somos un mundo diferente y traemos como que mil cosas, pero eso lo ayudaba a sobrellevar la cruz con amor. Entonces, pues es uno como de los testimonios más cercanos que tengo y Sí, eso que eso que dices, la cruz con amor, o sea, porque luego llevamos la cruz, pero con un enojo, con un reclamo hacia Dios, pero es tener esa cruz con amor. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar? O sea, estás en Instagram, en TikTok, en Facebook, o sea, ¿cómo nada más ponen o nutrióloga de fe o cuáles son tus redes sociales? sí, me pueden encontrar como nutrióloga de fe en YouTube, en Instagram y en TikTok, Ok. que, que estoy Como como un quiera, poco, no, no, perdón, adelante, adelante. que de hecho sí estoy como un poco más activa en Instagram, pero en todas me encuentran. Ok, como quiera está apareciendo aquí abajo, cómo la pueden encontrar para que pues vayan, vean sus historias o si en dado caso pues, le pueden mandar un mensaje directo por si quieren pues una consulta que tú que nos estás escuchando y estás en Monterrey, quieres una consulta y estás buscando a una nutrióloga católica de fe para que pueda llevar ese balance en tu vida entre la fe y la nutrición del cuerpo, pues también, ya ya me fui muy allá, no sé si estoy hablando de más, Leimi, pero pues si puedes, si te hablan mensaje directo, pues para que no muchas nutriólogas, no muchas personas combinan su fe con su profesión. Sí, no, y aquí andamos en el caminar, digo, esperemos, ¿verdad? Que sean muchos más, nutriólogos en la fe, que de hecho, sí me he encontrado colegas que me han escrito y que me han seguido, que nos hemos seguido, que están también en el caminar de la fe, pero yo creo que sí, no, falta más como promoción de esa implementación de la atención completa, ¿no? Sí, claro. Sí, pero digo, sí, es también un tanto difícil, como que ir llevando también esta promoción, a lo mejor en lugares o en instituciones, como por ejemplo, ya más entrando en hospitales o en lugares mucho más como, digamos, como que grandes en donde el flujo de gente pues es digamos, no tiene como que tanto filtro, sino que pues hay mucho más de todo tipo, ¿no? O sea, desde otras religiones, que también pues ese es otro como tema también, eh,
el tema de las otras religiones, al momento de crear un plan nutricional, y el poder como también tú no fallar de este lado, ¿no? También el como llegar a ser coherentes son algunos como de los desafíos que también pues podríamos enfrentar como Sí, profesionales claro. de la salud católicos. Sí, y bueno, ya gracias por todo lo que nos estás diciendo, gracias por tu testimonio. Lo que sí quisiera es, ¿en qué momento, cuál fue para ti el momento en que llegó Jesús? O sea, ¿cuál fue tu querigma cuando tú dijiste, quiero hacer lo que Dios quiere para mí? O sea, que aparte de los eventos, de las situaciones con tu papá, con tu familia que has tenido, ¿cuál crees que ha sido ese momento, ese querigma, ese encuentro, el encuentro tan cercano con Dios que has tenido? Qué buena pregunta. Wow, Pueden ser varios, o sea, pueden ser varios acontecimientos o uno solo, ¿cómo ha sido tu vida? yo um, creo que lo podría describir de esta manera. Cuando empecé yo con el apostolado de nutrióloga de fe, pues al principio como era mi cuenta personal y era como más familia, eran amigos, pues muchos de ellos, claro, no compartimos como que la fe. Entonces, el hecho como de que ya mi cuenta personal se Dios fuera conquistando el terreno, pues sí que es verdad que, digamos, como que la gente va perdiendo como ese interés en seguir a lo mejor viéndote o a lo mejor también amigos que se van alejando por hablar justamente de estos temas. Entonces, pues sí era muy poca la gente que, digamos, obtenía como esa atención para poder transmitir ese mensaje. Y en la perseverancia en eso fue, no, o sea, yo creo que ese sí fue como un momento muy, muy clave y que yo creo que ahorita lo volteo a ver, que digo, realmente yo creo que eso es todo, o sea, el hecho de que no te muevan, no te mueva la atención de la gente, no te muevan los likes, no te mueva de que cuántas personas te van a ver, sino que el mensaje sea transmitido y que con que a una sola persona le llegue lo que sea, eso yo creo que es lo más importante. Y digo, realmente fue una gracia de Dios el poder ir como perseverando y no rendirme como, ay, ya no lo van a no lo va a ver nadie. O decir, ¿para qué Ujú. sigo grabando esto si no tengo como o sea, sí, ¿a quién se lo estoy diciendo, no? O a lo mejor nada más estaban pasando las historias y realmente como, ajá, nadie le está prestando atención. O empiezan también como los comentarios de que, ay, qué santurrona, o sí, ya está como esa parte, ¿no? De que ya te empiezan como a dejar de lado en ciertos círculos porque ya no compartes ese estilo de vida que a lo mejor antes sí lo hacías o porque las otras personas se van a sentir juzgadas por ti porque estás en un caminar con Dios. Entonces, yo creo que ahí fue donde comprendí todo y que ahora también lo comprendo y que es algo que me llena muchísimo de alegría y de amor también, o sea, es algo que me derrite de amor, porque los años pasaron, pero siento como si no realmente hubiera pasado tan poco desde que empecé lo de Nutróloga de Fe. Y cuando las personas me escriben para contarme su testimonio, personas que incluso fueron convertidas,
y no por mí, o sea, fueron convertidas Sí, sí. porque el mensaje que Dios transmitió a través de mí, porque al final de cabo yo soy un instrumento, soy un portavoz, empezaron a ir a misa, empezaron a retomaron ese caminar de la fe o se convirtieron. Entonces para mí eso es como que es toda la ganancia, ¿no? Ese es todo en donde yo a Dios le digo, esto es de todo lo que se trataba, o sea, que al final Dios me dio esa gracia de la perseverancia para no hacerle caso a estas cosas como, pues sí, la atención o cuántas vistas este, o de que me fueran excluyendo de ciertos círculos para poder llevar al final el mensaje que importaba, que pues es la verdad, ¿no? Sí, o sea, ese encuentro con el Señor lo sentiste al momento de que tu corazón te decía, dale para adelante, o sea, no, o sea, no eres tú la que estás subiendo, o sea, como dices, eres un instrumento, o sea, no te va, puedes tener un like, una vista, pero ese like y esa vista puede ser que a él le hayas cambiado la vida o que Dios a través de ti le haya cambiado la vida. Exacto. Sí, o sea, en el grupo que estaba de misiones, en el grupo Impulso también, el padre, en algún momento el padre Cárdenas, en paz descanse, nos decía, si no se queda esa persona después del retiro, al menos tuvo un día, tuvo un fin de semana con Dios en su vida. Así Y es. ya es Dios el que se va a encargar. O sea, no preocuparte de que, ay, es que fueron 20, este, 20 jóvenes al retiro, pero pues nomás se quedaron 5 o 6. A ver, no es de números, es de que Dios tiene su momento. Y tal vez esos que ya no se fueron, al menos tuvieron en su vida un encuentro con Dios. Tal vez tal vez los likes o las vistas pues no dictan de qué tanto estamos haciendo a través del Internet para la conversión de las personas. Y hay que tomar los comentarios malos, pues como tentaciones del maligno para, para caer nosotros y decir no, o sea, Dios está conmigo y a pesar de lo que me estén diciendo, pues yo voy a seguir adelante. Exactamente. Y bueno, ya nos habías comentado de ese pasaje de la Biblia que inició todo, que inició Nutrióloga de Fe, si lo puedes repetir, y si tienes algún otro pasaje de la Biblia que te identifiques, que te haya llegado al corazón, que nos puedes decir es el de Nutrióloga de Fe y ese otro versículo que te pueda llegar a haber tocado el corazón. Claro. Eh, este versículo de San Mateo capítulo 4 versículo 4 fue el que marcó pues esta misión que es nutrióloga de fe, porque es justamente en cada clase de mi carrera de nutrición que escuchaba que no solamente de pan vive el hombre. Entonces, ese por una parte que fue el que definió todo. Y otro pasaje que me encanta eh, y que marcó también, bueno, breve historia, pero yo antes era Sí, muy no, miedosa, adelante. yo antes era muy miedosa, este, y recuerdo también, o sea, pues existe, ¿no? Como esta narrativa de las películas de terror en las que al diablo lo pintan como si fuera más poderoso Sí. que Dios, ¿verdad? Eh, y justamente eh, ese chip mío o esta parte mía que era muy miedosa, que no me podía ni dormir con las luces apagadas, y fue algo que batallé muchísimo. Yo comencé justamente en esta formación a leer los libros del padre Gabriel Amor y fue en No, donde qué fuerte, o sea, con todo ese miedo, leer eso. sí, fue algo como muy,
irónico, no sé si podría decirlo, porque yo creo que en las películas de terror como que lo que más utilizan para atemorizar a la gente es el tema de la posesión, ¿no? Ujú. Este, entonces, como justo el leer los libros del padre Gabriel Amor, el empezarme a formar como en todo el tema de los exorcismos, fue justamente lo que me quitó pues ese chip y como esa parte mía que era miedosa, pero era porque tenía una perspectiva errónea sobre, pues sobre lo que era, um, Sí, lo que, el el demonio. demonio. Ajá. Entonces, eh, un pasaje bíblico que me marcó mucho y que me encanta es el de Filipenses, creo que es capítulo 2 versículo 10 u 11 que dice, por la exaltación de Cristo, toda, no, era la de, toda rodilla se doblará en el infierno, en la tierra y en el cielo al nombre de Jesús. Y para mí ese es como un pasaje bíblico que marcó justamente ese como, ese break del miedo que Del tenía. miedo a tener la confianza en Dios, a ya poder Exactamente. dormir con la luz apagada. Exactamente. Como, pues sí, o sea, todo en el cielo, en la tierra, se arrodille ante Dios. Así es. Eh, y bueno, ¿cómo aprendiste o cómo fue eh, tu seguimiento en el latino, o sea, en la iglesia, en la misa tridentina, en la tradicional? Como dije al un principio, me sorprendió que rezaras el Ave María en latín. Si sabes, podemos concluir esta bonita charla con el Padre Nuestro en latín, si te lo sabes. Claro. Pero ¿cómo fue ese encuentro con pues, la lengua eh, de, de la iglesia primitiva? De hecho, fue justamente también por el padre Gabriel Amor que empecé con la introducción al latín, porque sí, de hecho, o sea, empecé a ver que lo utilizaban mucho en el ritual romano. De hecho, hay muchas fórmulas al respecto en latín. Así. Y fue de ahí donde empecé a ver como la importancia, ¿no? De por qué rezaban latín y no griego, no hebreo o arameo, sino que precisamente latín. Entonces el padre Gabriel Amor sí tuvo mucho, mucho que ver. A partir de ahí eh, aprendí a rezar el rosario en latín. Um, Después de eso, pues ya, o sea, fue como de que todo se fue poniendo, todo Dios lo fue poniendo. Um, Después de eso ya tomé como tal un curso, una formación de latín, con la pronunciación, ¿verdad? Eclesiástica o italianizada. Y ya después, también igual, o sea, me empecé a aprender las oraciones, hay muchos devocionarios pues en internet, en PDF, pero sí que es verdad que o hay muchos errores como también en la parte de la escritura, o en la pronunciación, también hay como que muchas variaciones y eso también pues sí puede generar como cierta confusión, lo cual me pasó a mí y por eso tomé esta formación ya como tal en una escuela de latín. Um, Si nos y puedes decir qué escuela, por si alguien que nos esté viendo, está interesado, ¿qué escuela estudiaste latín? sí, claro. Bueno, hay como en la UDEM hay un grupo estudiantil que se llama SACOHU, creo, me parece, que es de humanidades y cada cierto tiempo, me parece, hacen como este curso en latín. Ahorita por el momento creo que no he visto que han hecho otro,
pero igual si se quieren dar una vuelta en Instagram, pueden buscarlo como Sakahu, que es como Sachahu. S.A. Ajá, S-A y luego C de casa A-H-U. Ok. Saca. Sakahu. Y ¿Y qué significa? ni idea. Ah, ok. Yo pensé que era, o sea, sí, sí se Aunque sí, tenía algo algún, así, creo que, bueno, creo como que que lo último es un es, anacronismo de algo. ajá, sí, Ok, creo que lo último es humanidades, sí, creo que es todo lo que sé. ok. Es, Y y bueno, adelante, adelante. perdón, sí, si quieren tomar la formación, lo pueden hacer ahí. O también me parece que también está la pontificia, donde también creo que he visto que hacen cursos en latín y de hecho creo que hasta en griego. Estuve investigando en otras escuelas como tal de idiomas, pero creo que todavía no tienen implementado, o sea, acaso creo que el griego, pero no tienen implementados el latín y si es el latín también, pues habría que ver porque hay demasiadas variantes. Este, pues, por ejemplo, para el uso como tal de la iglesia, pues sí sería como tal, como le dice su nombre, el eclesiástico o el italianizado, que es el, digamos, más sencillo de pronunciar, porque el clásico sí es bastante complicado, o sea, tiene una pronunciación mucho más precisa y mucho más peculiar que como tal el eclesiástico, que sí, por eso, de hecho incluso hay gente que me ha puesto, ¿es latino o es italiano? Y yo, es que se parece mucho, o sea, como que en la pronunciación Sí, o tiene sí. como cierto tono, este, pero fue a partir de ahí que empecé a formarme como cuál era la importancia de latín y de hecho, o sea, fue algo como muy clave también en mi canal porque mucha gente se empezó a preguntar que por qué en latín, por qué no, y lo mismo que yo me preguntaba, por qué no en hebreo, por qué no en arameo. Este, entonces, también fue como el empezar también a formarme yo, empezar a investigar y en los videos explicar la importancia de la lengua de la iglesia y por qué la iglesia también adoptó esta lengua que decía el Papa Juan XIII, la explicaba él que decía que si se confiaran todas las verdades de la Iglesia católica, alguna o varias lenguas modernas, aunque ninguna fuera como, digamos, superior a las demás, porque a veces dicen de que, ay, es que entonces quiere decir que si lo rezo en latín en español no me va a escuchar, no, o sea, de hecho no, pero eh, justamente sucedería que como son tan diversas, o sea, por ejemplo, el inglés, tanto el español como Sí. el francés, no aparecería suficientemente claro y preciso el, el sentido de las verdades o el depósito de la fe sí, católica. Y pues por otra parte no habría otra lengua que sirviese como de norma común y constante que pudiera regular el sentido de, como tal, de la verdad, ¿no? De la liturgia de la iglesia. Exactamente. Entonces, por eso es que el latín se tiene como lengua de toda la iglesia y así mismo cuando vayas a otro país, que celebres una misa, pues el latín justamente hace eso de que no se altere como esa verdad y que permanezca constante y que todos nos podamos unir como a una sola voz. Y de hecho, o sea, por ejemplo, retomando como que el padre Gabriel Amor, pues Sí. el latín era justamente eh, algo que también mencionaba él mucho, que decía, no es porque tenga menos eficacia como una lengua sobre la otra, pero sí que es verdad que él sentía o él daba testimonio de que con el latín él sabía o veía que el demonio reaccionaba de cierta manera que decía, el latín le como que le Le vuelan los... hierve, vuela la cabeza al demonio. Ajá. Entonces,
pues sí que es verdad que el latín tiene una gran importancia y él lo sabe, o sea, el demonio lo sabe perfectamente, es muy astuto, sabe por qué la iglesia lo adoptó y yo creo que también es por eso que le da, o sea, sí, como que le vuela los sesos por eso. Este, hay otro papa que también decía, justamente San Pío XI, que decía que el latín es universal, inmutable y permanente. Y decía que hay tres excepcionales condiciones que es lo que lo convierten en el vehículo adecuado para la comunicación en el seno de la iglesia. O también, por ejemplo, los documentos, las catequesis y todo eso, pues también están en latín por los papas. Entonces, um, de hecho, hubo específicamente un reel que ahorita recuerdo de la oración de San Miguel Arcángel, eh, que fue donde empecé yo a ver como, bueno, hasta la fecha que empecé a ver como que los frutos de la lengua de la iglesia. Y recuerdo un comentario de un chico que me decía, esta es la belleza del catolicismo y cuán universal es. Dice, probablemente no hablemos el mismo idioma porque de hecho él habla inglés, perdón, dice, pero como hablante del inglés, dice, puedo entender y saber lo que ella dice porque somos católicos. Y dije, ahí él perfectamente lo resumió todo, o sea, y no sé, o sea, yo creo que ahí quedó más que claro y me encantó que haya puesto como que ese comentario lo dejé fijo y respondió muchas de las preguntas que me ponían en los comentarios. Entonces, sí, vaya, me encanta Sí, que, sí, perdón, sí, adelante. No, 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 adelante, adelante. me encanta que pues justamente ahorita creo que he visto que somos muchos más, que hemos estado como que eh, justamente promocionando o proclamando la importancia de la lengua de la iglesia que es el latín. Y he visto también muchos más como que testimonios que cada vez es más la gente que conoce la misa tradicional y la verdad es que es súper bonito ver como que todo eso. Sí, es bien bonito, es como la universalidad de la iglesia también pues nos une y esa lengua de la iglesia nos une, como te comentó ahí en el reel esta persona de que pues, no le entiendo, pero sé que estás hablando de Dios, de las maravillas de Dios, y pues que estamos unidos en esa universalidad de la iglesia. Y bueno, Leimi, pues muchísimas gracias. Por último, si puedes darle algún consejo, algo que nuestros suscriptores, o si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, activa la campanita para que pues, te avise cuando subamos más videos. Eh, a las personas que nos estén viendo, algunas palabras que quisieras decirles. Eh, sí, bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito el poder como tener este espacio de compartir eh, pues el cómo Dios, ¿verdad? Esta historia de amor con Dios Ujú. y un mensaje que pudiera decirle eh, sobre todo pues a los jóvenes, pero bueno, este mensaje va para todos, o sea, eh, es que siempre tengamos fijos ante, ante los ojos del alma el pensamiento de la eternidad, porque como decía San Agustín, este era el gran como pensamiento y este, este pensamiento nos ha movido a, yo creo que a muchas personas, tanto como a mí, y justamente en esta historia que les conté, en el que Dios nos ha llevado a desiertos para no ocuparnos nada más que de nuestro alma. O sea, ese momento de aislamiento en el que probablemente te encuentras, o en ese momento de aridez espiritual,
o en ese momento en el que no encuentras como consuelo, es el momento para empezar a confiar y ocuparnos del negocio de nuestra alma. Seamos valientes, eh, oremos para que Dios nos libre de la tibieza. Vale la pena darlo todo por Él. Puedo decirlo, soy testigo de ello. Él lo dio también todo por nosotros. Y como testigo que he experimentado el amor de Dios, mi vida es otra, estoy completa a su lado, seguimos perseverando, no es fácil este caminar, pero vale la eternidad con Él. Cuando se les abren los ojos a la verdad, se les va a abrir un mundo maravilloso. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por aceptar. Esperemos que también en algún momento nos puedas acompañar, ya que estás aquí en Monterrey, en su área metropolitana, que nos pudieras acompañar un jueves a las 8 de la noche en la estación de Red Católica en Monterrey, en su programa Atrévete. Le recordamos que estamos todos los jueves a las 8 de la noche a través de redcm.net. Pueden escucharnos por su celular bajando la aplicación de Red Católica en Monterrey, RedCM, o por www.redcm.net. Esperemos en algún momento tenerte en cabina, si es posible, nos hables un poquito más de esta nutrición de fe. Muchísimas gracias, Leimi. Gracias por todo. Si puedes, terminamos con el Padre Nuestro. Muchísimas gracias. Claro, no, gracias a ustedes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Los esperamos en otra emisión de Sábados de Diálogo. Gracias, Leimi, gracias por tu tiempo. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y a tus seres queridos. Y estamos en oración, toda la familia de Atrévete también contigo y tu familia. Muchísimas gracias, igualmente con ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias.